Muy buenas noches, apreciadas mujeres, ¿cómo estamos? Dios les bendiga. Buenas Estamos noches, en pastora. Buenas noches, pastora. Dios le bendiga. Amén. Muy buenas noches. Gracias por saludar. Estamos ya sobre 20 participantes, 20 preciosas mujeres. Estamos ingresando a la sala y bueno, mientras ingresan las demás, quiero felicitarlas a todas. Estamos en nuestra, última sesión virtual, penúltima, porque nuestra última sesión la tendremos allá en la iglesia. La próxima semana, con el favor de Dios, ya estaremos todas reunidas y pues con el deseo de terminar estas sesiones, todo ese trabajo que ha venido realizando Elvia y su compañera Shirley para su proyecto de grado. Entre otras cosas, quiero motivarles, mis queridas mujeres, para que si están dentro de sus proyectos, capacitarse, recibir la instrucción de la palabra de Dios, aproveche esta oportunidad para que usted pueda más adelante ingresar al seminario bíblico cuadrangular. Realmente es una muy bonita experiencia. Creo que no es fácil porque necesitamos sacar el tiempo para poder estudiar como todo, cualquier estudio, pero creo que vale la pena y este seminario lo demuestra, ¿cierto? Es parte de lo que los estudiantes, las personas que acuden al seminario pueden aprender. Bien, vamos a iniciar, vamos a arrancar, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea un tiempo todavía aún muchísimo mejor que el que hemos tenido. ¿Eh? Padre, en este momento te bendecimos, te honramos, Señor, te agradecemos porque hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí, Señor, tu presencia nos ha sostenido, nos ha ayudado, ha sido nuestra barca, Señor, en medio de la tempestad. Algunas de nosotras tal vez hemos pasado situaciones de adversidad, hemos pasado por tribulaciones emocionales, tal vez físicas, espirituales, Señor, pero aquí estamos. Tú eres quien vas con nosotros en nuestra barca de la vida. Y por eso estamos muy agradecidas, Señor, porque si el Maestro está con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Ni los vientos, ni todas las cosas, ni las adversidades que nos ocurran podrán separarnos de la presencia de nuestro amado Dios. Y eso es lo mejor que podemos tener. Así que te agradecemos, Señor, porque este es un tiempo donde vamos a recibir de ti ese consejo, directriz, para seguir siendo sanas, Señor. Es lo que queremos y es lo que buscamos. Encontrar esa sanidad en tus brazos, en tu presencia. Y hoy te presentamos nuestras vidas, te presento la vida de cada una de las mujeres, Señor, que ingresan en esta sesión y todas las que han podido participar, Señor. Y en especial quiero orar, Señor, públicamente por una de las mujeres que fue operada el día de ayer, no puede asistir, Señor, pero yo sé que tú estás presente allá donde ella está y oro, Señor, por cualquier otra mujer que se encuentre atribulada, enferma, Señor, toma las cargas, toma las luchas, Señor, y toma cualquier enfermedad que esté tomando la vida de estas mujeres, Señor. Y por eso acudimos a ti como nuestro Rey sanador. Tócala, Señor, en este momento. Espíritu Santo, desciende con poder donde cada una de mis hermanas están, Señor, para que sean edificadas, sanadas, restauradas en todo sentido, Señor, en cada una de sus áreas. Te presentamos, Señor, y te agradecemos por este tiempo. Te damos muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, voy a dar la palabra a Elvia. Entonces, Elvia, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. Amén. Buenas noches, hermanita. Bueno, ya hoy concluimos este maravilloso tiempo, ¿verdad? Vamos a dar inicio de una vez, a ver si nos queda un tiempito de pronto para socializar lo que ha sido este taller, de pronto tener la oportunidad de escucharles.
Y como dijo la pastora, bueno, esta es ya la última sesión virtual. De la otra semana, de mañana a noche, estaremos con el favor del Señor reuniéndonos en nuestra iglesia, Diseños de Vida, para concluir este taller. Entonces, desde ya, todas súper invitadas, agéndense, por favor. Es un tiempo que yo creo que va a ser de muchísima bendición y, bueno, un tiempo súper especial. Bueno, les dejé en el chat un formulario, hay un link, por favor, en la medida que estamos acá, en lo posible que lo vayan diligenciando. Necesitamos esa información porque, como se les dijo, se va a hacer una certificación de este taller, entonces necesitamos tener nombres y apellidos completos para que su certificado salga como aparece su merced en la cédula, que no hayan errores. Entonces, pues, ingresen al chat, por favor, y en el link que está ahí, se les va a abrir un formulario, pueden llenar la información, es poquita, y darle enviar. Y con eso, pues, tenemos la información que requerimos para los certificados, que ya tenemos que tenerlos listos para el próximo jueves. Bueno, demos entonces inicio ya a la conclusión. La clase de hoy, la idea es que ustedes tengan el método, la forma, ¿sí? Cómo poner en práctica, cómo iniciar ese proceso de sanidad. Ya tenemos la teoría, yo espero que les haya quedado súper claro en qué consiste la sanidad, cuál es el proceso, bueno, todo lo que hemos visto. Sin embargo, pues si alguna tiene dudas, yo creo que vamos a dejar las grabaciones de los talleres en YouTube por un tiempito para que la que desee ingresar y como reforzar de pronto sus apuntes lo pueda hacer, ¿sí? Pero entonces hoy vamos a ver 3 puntos claves en este proceso de sanidad interior. El primer punto que vamos a ver el día de hoy es la identidad de hijas, ¿cierto? Vamos a ver el yo soy, ¿sí? Esa esencia que cada una de nosotras tenemos. Y que debemos tener claridad en ello para que podamos con autoridad, ¿no? Con autoridad declarar y defender lo que nosotros tenemos o nuestros derechos, mejor dicho, defender nuestros derechos como hijas de Dios. Entonces, como primera medida, el yo soy. Dios se reveló a su pueblo Israel dándole a conocer su nombre, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Él le dice al profeta, dile a mi pueblo que yo soy el que soy, ¿cierto? Entonces, a lo largo del estudio bíblico, nosotros vemos cómo Dios muestra su esencia, Dios muestra lo que Él es, muestra su poder. En las diferentes partes de la Biblia vemos que Él dice, yo soy principio y fin, alfa y omega, ¿cierto? Yo soy el creador de todo lo que existe. Sabemos que Dios es omnipresente, omnipotente. Bueno, entonces todos sus atributos, esos atributos están claramente definidos en ese nombre de Jehová, en ese yo soy. Jesús también reveló su identidad de hijo de Dios, ¿sí? Su yo soy. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, ¿sí? Reconociendo así el único poder de Dios en acción dentro de él, ¿cierto? Un poder activo en su persona. Entonces, ¿qué es ese nombre, ese yo soy? Nosotros aquí en la tierra tenemos un nombre, ¿cierto? Y sabemos que también en el reino de Dios nosotros, el Señor nos da un nombre. Y a lo largo
del estudio bíblico, vemos cómo los nombres son muy importantes. De hecho, vemos cómo Dios cambió el nombre a varias personas, ¿sí? Se llamaba así, ahora se llama así. El nombre es algo muy importante y nosotros aquí en la tierra, pues nosotros lo usamos, ¿cierto? Entonces el nombre expresa la esencia, la identidad y el sentido del ser, ¿sí? Lo usamos ¿para qué? Para comunicarnos, ¿cierto? Para darnos a conocer a los demás. Entonces, en cierta manera, el nombre mismo nos hace visibles, ¿cierto? Nos hace conocidos, ¿sí? Cuando hablamos de una persona nos referimos al nombre, ¿sí? Se acuerda de fulana de tal, conoces a fulanito, a sultanito. Entonces, el nombre nos identifica, nos da una identidad, ¿cierto? Entonces, el yo soy de Jehová nos debe llevar a entender quién es Dios, ¿sí? Por eso la tarea de la semana pasada tenía algo que ver con identificar quién es Dios para ti, ¿sí? Porque tenemos que tener muy claro lo que significa Dios, qué encierra ese nombre de Dios, de Jehová. Nosotros a veces lo invocamos. Es importante conocer los diferentes nombres de Dios. Dios tiene varios nombres, ¿cierto? Y cada nombre tiene un significado. Él se dio a conocer con diferentes nombres, dándole a entender al pueblo que no es que él fuera diferentes dioses o que cada nombre fuera aislado de su esencia, sino que él era todo eso. Cada nombre que tiene un significado, él era eso, ¿cierto? Entonces vemos cómo ese yo soy de Dios es que Dios es el creador de todas las cosas, que Dios es alfa y omega, que Dios es nuestro Padre eterno, que es soberano, ¿cierto? Entonces, esa esencia de lo que significa ese yo soy de Jehová, nosotros la tenemos que tener súper clara, ¿sí? Ese es el primer paso, la identidad. Entonces, ¿cuál es la identidad de Dios? ¿Cuál es la identidad de Jesucristo? ¿Sí? El yo soy de Jesucristo nos dice a nosotros que Él es el unigénito Hijo de Dios, ¿cierto? Que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Cristo dijo, yo soy la luz, yo soy, ¿cierto? Él se manifestó de siempre, yo soy el buen pastor, ¿cierto? También se determinó a sí mismo como el Cordero de Dios, el siervo. Entonces, esa es la identidad de Cristo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a iniciar este proceso de sanidad, cuando lo estamos ejecutando, pues primero que todo tenemos que tener muy claro el yo soy de Dios. Como segunda medida, el yo soy de Jesucristo. Y eso es lo que a mí me da identidad. ¿Quién soy yo? ¿Sí? ¿Quién es el Vía María por medio de Jesucristo, por ejemplo? Entonces, ¿qué dice la palabra? Que a todos, todo el que cree en Jesucristo, pues Dios le dio potestad de ser hijo de Dios, ¿cierto? Entonces yo soy hija de Dios. También sé que soy hecha a imagen y semejanza de Dios, que soy heredera de Dios, que soy ciudadana del cielo, que soy perdonada, restaurada, libre, que soy sana, ¿cierto? En Jesucristo, ese yo soy se ve determinado por una soberanía que no es de este mundo, que es del reino de los cielos, ¿cierto? Entonces, cuando yo me identifico en Cristo, primero que todo yo tengo que saber quién es Dios, luego quién es Jesucristo, ¿cierto? ¿Y quién soy en Jesucristo? Yo como persona, ¿quién soy? Cuando reconocemos y aceptamos plenamente ese yo soy, ¿cierto? Como la esencia de la presencia de Dios en nosotras, ¿sí? Que es la acción. Entonces, pues habremos ya tomado uno de los mayores pasos hacia la sanidad interior.
somos creación de Dios. Nuestra identidad está en Cristo. Eso nos da un propósito, nos da fortaleza y un camino maravilloso, el cual no está exento de dificultades y de desafíos, pero si lo sabemos recorrer de la mano de aquel que dijo, confiad, yo he vencido el mundo, entonces, pues, podremos disfrutarlo, ¿cierto? Podremos disfrutar nuestro caminar por este mundo hasta que el Señor nos llame a su presencia y podamos disfrutar de todas las riquezas en gloria en Jesucristo, ¿cierto? Nos vamos a disfrutar de todas esas bendiciones, esos tesoros, esa morada que el Señor tiene allí preparada para nosotros. Entonces, hay una lista de versículos que nos ayuda a entender o de pronto en este caminar, ¿cierto? Una lista de versículos que hablan de mi identidad en Cristo. Entonces, al finalizar esta clase, yo se la voy a compartir al WhatsApp para que la tengan. ¿Por qué la identidad? ¿Sí? ¿Por qué la identidad? Porque es que cuando nos falta identidad, como que no logramos ejercer, ¿cierto? Esa autoridad que Cristo nos dejó delegada. Cuando no tenemos identidad, como que el enemigo coge y nos da 3 vueltas y nosotros no sabemos ni para dónde quedamos mirando, ¿cierto? Entonces vienen las caídas, vienen las circunstancias y no sabemos cómo de pronto levantarnos. Entonces la identidad es clave porque, a ver, el nombre, una de las cosas es que revela, ¿cierto? Comunica. Entonces, cuando nosotros tenemos esa identidad muy clara en nosotras, pues nosotros empezamos a comunicarnos de una forma diferente. Comenzamos a ejercer la autoridad, no con temor, no hay como que, ¿será que sí? ¿Será que no? Con dudas, sino que tenemos clara nuestra identidad, tenemos clara la identidad de Dios y la identidad de Cristo. Sabemos que con ellos nosotros estamos llevando este proceso, que no estamos solas y por lo tanto tenemos esa capacidad de manifestar, ¿cierto? Esas verdades que están escritas en la palabra de Dios. Antes de avanzar un proceso de sanidad interior, entonces es necesario, es requisito indispensable saber quién soy por medio de Cristo Jesús. Necesito entonces afirmar mi identidad para revelar ese yo soy. ¿Y por qué es importante? Porque es que nuestra lucha, nuestra guerra, pues no es física, es espiritual. Y entonces ese yo soy es lo que nos va a dar esa autoridad para nosotros pararnos en la brecha y decirle a Satanás, es que de aquí no avanzas más, de aquí no sigues tocando mi vida, ya identifiqué estos problemas, yo sé que me he equivocado, yo sé que esto, yo sé que aquello, cargaba heridas, sí, tenía cargas emocionales, sí, me hicieron daño, sí, o hice daño, sí, pero cuando tenemos claro esa identidad en Cristo, cuando tenemos claro cuál fue ese acto en la cruz del Calvario que me dio a mí esa libertad, que me dio a mí esa victoria, entonces yo me paro en la brecha, ¿cierto? Es cuando empezamos a dar esos pasos, ¿sí? Con seguridad, con autoridad y por supuesto, pues sin dudar de lo que estamos haciendo. Entonces, viene otra palabra muy importante, la anterior era revelar, ¿cierto? La identidad, tener claro esta identidad, pues nos permite revelar, ¿cierto? Dar a conocer quién soy o manifestarme, ¿cierto? Y entonces viene otra palabrita muy importante en este tema, en este proceso, y es demandar. Nosotros sabemos que demandar es exigir un derecho, ¿cierto? Significa que tenemos que avanzar a pesar de los obstáculos. A ver, cuando nosotros vemos nuestros derechos vulnerados,
nosotros decimos, no, pues primero voy a hacer algo, voy a manifestar mi inconformismo, voy a pelear por lo que es mío, ¿cierto? A veces tenemos que entablar una demanda, ¿cierto? Donde vamos ante un juez y decimos, es que fulano y fulano y fulano, pues violó mis derechos y yo vengo aquí a reclamarlos y mis derechos son estos. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos una vez nosotros tenemos claro la identidad. ¿Por qué? Porque es que empezamos a ver cuáles son mis derechos como hija de Dios. Empezamos a ver a qué tengo derecho yo. Si la palabra de Dios dice que con Cristo Jesús yo soy heredera y coheredera, entonces eso a mí me dice que yo tengo herencia a unas bendiciones, ¿cierto? Y una de esas bendiciones es la sanidad, por ejemplo, física, nuestra sanidad interior. El enemigo quizás ha tocado nuestra mente, entonces tenemos ataduras en nuestra mente, qué sé yo, algunas personas, por ejemplo, la esquizofrenia, ¿cierto? Entonces, el temor. Entonces, cuando nosotros sabemos que como herencia está la sanidad, porque hasta donde sabemos, en el reino de Dios no existe la enfermedad, ¿cierto? Entonces, eso me dice que la sanidad es parte de esa herencia espiritual que yo tengo. Y la palabra lo afirma cuando dice que por las llagas de Cristo yo soy sana. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que no es la voluntad de Dios que estemos en una condición donde el enemigo nos tiene totalmente atados, totalmente manipulados, ¿cierto? Donde no tenemos como esa capacidad de tomar nuestras propias decisiones, que por más que queremos hacer lo correcto delante de Dios, pues terminamos haciendo lo incorrecto. Entonces, cuando esta identidad, cuando ese yo soy está muy claro en nosotros, entonces la perspectiva cambia, ¿cierto? Nuestro enfoque cambia. Entonces, paso número 1, saber, ¿cierto? Tener muy claro el yo soy. El yo soy de Dios, el yo soy de Jesucristo y el yo soy de lo que yo soy como persona en Jesucristo, ¿cierto? Como hija de Dios. Lo segundo, el verbo, ¿cierto? El verbo, la palabra de Dios. Nosotros sabemos que Dios creó todas las cosas por medio de su palabra. Él simplemente dijo, hágase esto, hágase aquello, y todo se hizo, ¿cierto? Entonces, la palabra de Dios es el poder y la autoridad fundamental de los hijos de Dios, ¿sí? Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, perdón, y todo lo que en ellos hay. Eso nosotros lo sabemos, ¿cierto? Entonces, tenemos claro que en la palabra de Dios hay poder, ¿cierto? Hay poder y hay autoridad, porque cuando yo tengo autoridad, yo mando, yo ordeno, ¿cierto? Yo no tengo que hacer las cosas, yo digo, hagan tal cosa o por favor tráiganme esto y me lo traen, porque tengo poder y tengo autoridad. La palabra de Dios dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿cierto? Y hemos contemplado su gloria. Entonces, nosotros vemos cómo también de esa palabra, de ese poder y de esa autoridad, Dios nos dio a nuestro Señor, nos dio al Salvador de toda la humanidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz y dice que es más cortante que toda espada de 2 filos, ¿cierto? Que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Y además dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, mire qué importante que o miremos la importancia absoluta de la palabra de Dios, ¿cierto?
no podemos encontrar otra cosa, nada más que tenga en sí tanto poder como la palabra de Dios. ¿Sí? En la Biblia nosotros encontramos que cuando Satanás tentó a Jesús, ¿cómo respondió el Señor a Satanás? Escrito está. Él se fue a la palabra, ¿cierto? Satanás lo tentó en su identidad, ¿cierto? En su poder, ¿sí? En sus capacidades. Lo tentó en su humanidad, pero algo que Cristo tenía claro era quién era él, ¿sí? Su identidad como hijo y además quién era su padre, ¿sí? Quién era Dios, la identidad de Dios, y él tuvo claridad en que Satanás pues no tenía nada que hacer, o sea, por más que le ofreció todo lo que le ofreció, o sea, yo creo que al Señor le dio fue como risa, ¿cierto? Porque el enemigo siempre quiere o igualarse o ser superior a Dios. Y esa identidad de lo que es Dios es la que nosotros tenemos que tener siempre clara. Cuando nos dan un diagnóstico, cuando vienen malas noticias, cuando en casa se levantan los problemas, las dificultades, ¿cierto? Saber que Dios es mucho más poderoso que esa circunstancia que es pasajera, ¿cierto? La palabra de Dios nos da como esa ancla, como esa base, cuando, por ejemplo, se hunde un barco. Yo creo que todas las personas que se están hundiendo buscan de dónde echar mano, de dónde agarrarse, ¿cierto? Eso es Dios para nosotros, esa es la palabra de Dios para nosotros, ¿cierto? Es eso de donde nosotros nos podemos agarrar, nos podemos anclar y podemos estar seguros. Cristo vino declarando que el reino de Dios se había acercado, ¿sí? Que se había acercado a la tierra. Todo lo que él hizo durante su ministerio y su muerte manifiestan el poder y la autoridad de Dios. Aunque Satanás quiso interponerse, no pudo, porque lo que les decía, Cristo tenía clara su identidad de hijo. Y lo que él en ese momento hizo fue proclamar las escrituras, ¿sí? Proclamó las escrituras y se sometió a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es proclamar? Proclamar es hablar en voz alta y decir algo públicamente, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y la hablamos, la estamos proclamando. Cuando ante cualquier circunstancia, cualquier situación, nosotros callamos para de pronto no ofender al otro, para de pronto no decir cosas que ignoramos, que no sabemos, para no dar rienda suelta a nuestra ira y decir cosas de las cuales luego nos podemos arrepentir, sino que guardamos silencio, pero empezamos nosotros a proclamar la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, estamos haciendo como un trueque, estamos cambiando esa circunstancia negativa por lo positivo de la palabra de Dios, ¿sí? Por eso es muy importante memorizar la palabra de Dios, los versículos. A medida que leemos la Biblia, pues la palabra empieza a quedar grabada, ¿cierto? Y de ahí es de donde nosotros echamos mano para poder como cambiar esa circunstancia o ese momento que se está como queriendo levantar. Entonces, un truco, por ejemplo, que yo lo he aplicado desde que aprendí este principio, es que cuando hay una discusión y de pronto me estoy sintiendo herida, me estoy sintiendo ofendida, que empiezo en mi mente, ¿sí?
si no se me viene la palabra de Dios, porque recuerden que el campo de batalla es la mente y es donde el enemigo más ataca. Una canción, una alabanza a Dios, pero hacer que nuestra mente no se enfoque en las palabras que está diciendo el otro. Hacer que esos dardos que nos pueden herir, que nos pueden dejar lastimados, no penetren, ¿sí? Y eso es un truco que funciona. A mí en lo personal me ha funcionado. Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros nos conocemos, en mi caso yo sé que tengo un temperamento fuerte y fácilmente enojo. Entonces, esa es mi manera de contrarrestar esos ataques. Entonces, vea qué importante es la palabra de Dios en esos momentos de dificultad. También me ha pasado, por ejemplo, y nos puede pasar en un diagnóstico médico. ¿Cuántas no hemos ido al médico y pareciera que, mejor dicho, el médico nos quisiera matar en ese mismo momento con su diagnóstico y empieza a hablar y eso? Entonces, para no dejarnos afectar, porque es que las palabras hieren, las palabras se graban muchas veces en la mente y en el corazón. Entonces, nosotras tenemos que ser sabias. Entonces, cuando yo he aprendido este principio de que yo tengo que desechar todo aquello que no me conviene, pues, ¿cómo en ese momento yo voy a defenderme en ese campo donde estoy siendo atacada? Con la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, el médico puede estar hablando y diciendo todo lo que él quiera, y aunque le estemos mirando, nuestra mente está concentrada en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento de nuestro espíritu. Jesús dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Entonces, la palabra de Dios es ese alimento espiritual. Nosotras nos alimentamos 3, 4, 5 veces al día, ¿verdad? Físico, comida. ¿Cuántas veces en el día leemos la palabra de Dios? ¿Sí? Entonces, hay algo que es como, se puede comparar la palabra de Dios con el alimento que nosotros ingerimos, ¿sí? Cuando una persona no come, se nota, ¿verdad? Se nota en su estado físico, se nota en su rostro, se empieza de pronto a notar delgadez, empieza a notar un rostro demacrado. Lo mismo pasa con nuestro espíritu cuando no nos alimentamos. Entonces, la palabra de Dios es un alimento necesario, ¿cierto? Así como el alimento físico es inherente a nuestra naturaleza, la palabra de Dios también. Los que somos hijos de Dios, la palabra de Dios es vital para nuestro espíritu. La voluntad, aquí pasamos al tercer punto muy, muy clave también, y es la voluntad. Y también quiero darles el enfoque en las mismas 3 direcciones que les di con el yo soy, ¿cierto? La voluntad es algo que es voluntario, ¿cierto? Habla de eso que nace desde nuestro deseo sin obligación de hacer algo. La palabra de Dios en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Entonces, Dios tiene buena voluntad con sus hijos, con nosotras, ¿cierto? La voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta. Dios escogió a los escritores bíblicos para registrar su voluntad para la humanidad. Vemos cómo la Biblia, algunos les dicen, es el manual de instrucciones, ¿cierto? Por medio de la Biblia nosotros conocemos a Dios en diferentes aspectos, cuando se enoja, de qué manera nos amó o nos ama, de qué manera cuando a pesar de nuestros errores, de nuestra infidelidad a Él, y vamos con un corazón arrepentido y agradecido, podemos ver cómo Dios se comporta de una manera totalmente diferente a cuando somos soberbios, a como cuando estamos en desobediencia y que como que no nos importa mucho lo que estamos haciendo. Entonces, por medio de la palabra, por medio de las escrituras, nosotros podemos conocer a Dios y podemos conocer su voluntad. Y ahí está claramente con respecto a la sanidad interior, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cierto? Lo vimos en estas clases anteriores, como cada enfoque, en cada tema que vimos, cómo Dios en su palabra dejó, ¿cierto? Manifiesta esa voluntad para nosotros. Entonces, sabemos que Dios desea que nosotros seamos obedientes. En su voluntad está la salvación para nosotros. En su voluntad está esa herencia divina que dejó establecida por medio de Cristo Jesús. Está la gracia, está la paz. También las escrituras hablan que es la voluntad de Dios que tengamos bienes, que tengamos riquezas, que seamos sanas, ¿cierto? Entonces, la palabra de Dios en sí envuelve ¿cómo le digo yo? Este enfoque o este medio. Por un lado, la voluntad de Dios que se manifiesta a nosotros por medio de Cristo. También, ¿cierto? Que vino a hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Y cuál fue esa voluntad? Redimirnos. Entonces, hacer la voluntad de Dios, vemos por medio de Cristo que es una elección libre y voluntaria, ¿sí? Él lo manifestó así. Y en nosotros, esa voluntad tiene que ser de la misma forma, es espontánea. Dios no obliga a nadie, ¿cierto? Y en este proceso de sanidad interior necesitamos mucha voluntad. Entonces, cada día debemos preguntarnos, bueno, ¿cuál es mi voluntad en este día? Con esto que he aprendido, con este proceso, ¿sí? Porque como vimos en las clases anteriores, el proceso de sanidad se lleva paso a paso. Se requiere estar muy dispuestas a llevarlo a cabo, porque si no tenemos voluntad, pues vamos a dejar el tema donde lo vimos en el taller y listo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es nuestra voluntad en relación a lo que hemos aprendido en este taller de sanidad y restauración interior? Esa es la pregunta que cada día debemos hacer. Yo, por lo menos, no voy a decir que es algo que se lleva a cabo todos los días, pero en la medida en que nosotros tenemos la voluntad para llevar a cabo este proceso, pues digamos que cada día el Espíritu Santo nos va mostrando, nos va hablando, nos va diciendo, oiga, como que estás retrocediendo, o mira que hace días que no haces nada con referente a tu proceso, ¿cierto? Entonces nos incita a leer la palabra, a estar declarando la palabra, ¿sí? Entonces son 3 pasos muy claros. Ya tenemos clara la voluntad de Dios, ¿cierto? Que es la voluntad de Dios que estemos sanas, ¿sí?
y tenemos clara la voluntad de Cristo. Él vino a la tierra para que la voluntad de Dios se cumpliese, ¿cierto? Para nosotros. Entonces, el ministerio de Cristo tuvo mucho que ver con la sanidad y la liberación, ¿sí? Eso lo sabemos, eso lo vemos en los evangelios, ¿sí? Pero, ¿dónde está nuestra voluntad? ¿Sí? Ya tenemos claro que Dios sí desea que seamos sanos. Sabemos que Cristo vino aquí a la tierra para que la voluntad de Dios se cumpliese, pero pues falta un granito que es el nuestro. Tenemos que tener voluntad para llevar a cabo este proceso. Entonces, si los 3 puntos anteriores son claros para nosotros, el yo soy, que es la identidad, ¿sí? La identidad de Dios, la identidad de Cristo, nuestra identidad. Si tenemos claro el verbo, lo que significa, el poder de la palabra de Dios, ¿cierto? Si tenemos clara la voluntad de Dios, la de Cristo, y si nosotras tenemos voluntad, pues entonces vamos a estar llevando a cabo este proceso de sanidad interior. Esta es la forma, ¿sí? Esta es la forma. Y una vez estos 3 puntos sean una verdad en nosotros, entonces estamos listas o estaremos listas para los actos proféticos, ¿sí? ¿Por qué un acto profético? Porque es que así está establecido. En la Biblia encontramos diferentes actos proféticos. La misma Santa Cena es un acto profético, ¿cierto? De las tareas que fuimos dejando en estos talleres, no sé si ustedes logren ver cómo sí tienen o cómo sí se relacionan con esto que hoy les estoy diciendo, ¿sí? Porque, por ejemplo, si alguna no las hizo, ¿qué le faltó? Voluntad, ¿cierto? Porque es que la voluntad va más allá de nuestra capacidad. Es sacar ese espacio, es regalarnos a nosotras mismas ese tiempo, ese tiempo cortico que necesitamos para entrar en un espacio a solas, ¿cierto? Con el Espíritu Santo para que Él nos revele. La primera tarea era que el Espíritu Santo nos revelara, ¿sí? En qué áreas nosotras necesitamos sanidad, ¿sí? Esas cosas, esos aspectos negativos que nos llevan a actuar de cierta manera y que están impidiendo, ¿sí? Que nuestra mente, que nuestras emociones sean sanas, que tengamos el control de ellas, ¿sí? Entonces, cuando o las que hicieron la tarea, por ejemplo, la de la semana pasada, que era ¿qué? Era una, pues hacer un corazón, ¿cierto? Ahorita, pues no sé si lo tengan a la mano, pero era hacer un corazón y era hacer un corazón como pudieran. Yo les di las instrucciones, pero por ejemplo, este corazón, ¿sí? Está en un cartón, pero se pintó y se le puso esas cualidades, lo que Dios representa, ¿sí? La finalidad de esto es llevarlas a ese punto de saber quién es Dios, ¿sí? ¿Quién es Dios para cada una de nosotras? ¿Sí? Y en la medida en que hacemos el ejercicio, vamos cada día, porque esto no es de hacerlo una sola vez, ¿sí? Importante hacerlo varias veces, porque esto va enriqueciendo nuestro conocimiento, ¿sí? Entonces, cuando yo hago esto, yo estoy poniendo en práctica, ¿cierto? Y resulta que cuando yo proclamo, cuando yo me siento abatida, cuando me siento triste, enojada, y yo veo esto y yo lo empiezo a ver, eso empieza a refrigerar mi alma, empieza a traer paz, ¿cierto? El temor se va, la angustia se va, ¿sí? Porque empiezo a recordar mi espíritu, empieza a tomar control de mis emociones, empieza a tomar el control de
de mis sentimientos, ¿cierto? Y yo los empiezo a someter a esa voluntad de Dios. La otra tarea era la piedra. La piedra le había dado la cita según Samuel 22:2, ¿cierto? Era escribir el texto de esa cita. Perdón, Elvia, es que está el micrófono de Liliana Mora está activo y se escucha. Gracias, Liliana. Entonces, ¿qué es un acto profético? Un acto profético es la suma de la fe con la palabra de Dios y un elemento simbólico. Un elemento simbólico es un elemento físico, ¿cierto? Por ejemplo, en Santiago 5:14 dice, si está alguno enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, ¿sí? ¿Cuál es ese elemento o ese símbolo, ¿sí? Ese elemento simbólico o el elemento físico, ¿cuál es? El aceite, ¿cierto? El vino en la Santa Cena, hay muchos que no creen en la Santa Cena porque les cuesta creer que, pues lo toman muy literal, ¿cierto? Pero el vino es un elemento simbólico que representa la sangre de Cristo. Entonces, cuando nosotros entendemos esos 3 puntos que les he dado ya, empezamos nosotros ese accionar. Es como cuando aprendemos a caminar, cuando entendemos que al dar un paso más el otro, entonces estamos caminando, ¿cierto? Entonces los actos proféticos es eso, es empezar ya a dar esos pasos, ¿sí? Con la información que ustedes tienen, más estos principios, pues ya yo creo que les queda mucho más fácil comprender por qué la razón de estas tareas, ¿cierto? La tarea anterior, ¿cuál fue? Era el tarro de la gratitud, ¿cierto? ¿Por qué un tarro? Y de pronto alguna dice, bueno, pero es que... Una cajita. Sí, o una cajita. Y escribir en papelitos por qué estabas agradecida, ¿cierto? Porque es que estamos rodeadas de muchas bendiciones, de mucho por qué darle gracias a Dios y nos olvidamos. Y a veces nuestro enfoque está únicamente en lo malo, en lo negativo, ¿cierto? Nos presentamos a Dios cuando tenemos una adversidad, ¿sí? Oramos simplemente, qué sé yo, pidiendo, ¿sí? Que nos dé salud, que nos dé, qué sé yo, bienes, que nos dé, que proteja a nuestra familia, que nos proteja, pedir y pedir, y se nos olvida la gratitud. Entonces, cuando empezamos a desarrollar una tarea como esa, al comienzo quizás no encontramos muchas cosas, ¿sí? Porque es que tenemos que ejercitarnos, ¿sí? Tenemos que practicar. Y en la medida que vamos practicando, vamos desarrollando. Sin darnos cuenta, ya después, para las oraciones, nos empiezan a salir esos motivos, esas razones por las cuales debemos dar gracias a Dios. Entonces, fíjese que es una forma de accionar, ¿sí? Lo que hemos aprendido. Entonces, ya para concluir, pues lo que les debe quedar claro de este taller es que una cosa es el conocimiento y otra cosa es la práctica, ¿sí? Tenemos que ser intencionales, tenemos que ser activas en que lo que identifiquemos, lo que queremos cambiar, pues empecemos de verdad a sacarlo, ¿sí? Yo les decía una vez,
Es ir a cada rincón, a esos rincones oscuros, por allá llenos de telaraña, y empezar a sacar, empezar a abrir cada caja, empezar a abrir todo lo que está por allá guardado, ¿sí? Y empezar a sacar la basura. Eso mismo tenemos que hacer con nosotros. Y este es el método, ¿sí? Este es el método que yo he puesto en práctica, este es el método que a mí me ha dado resultados, y es el método que quería compartirles para que puedan iniciar este proceso, para que lo puedan llevar a cabo. Entonces, hoy terminamos ya este taller, yo espero que haya sido de bendición. Recuerden algo, los pensamientos y las palabras ignorantes, lanzados sin control y sin gobierno, atan, ¿sí? Entonces, cada día, por favor, yo sé que es un proceso, al comienzo es, digamos, no difícil, sino que se nos suele salir como de las manos ciertas cositas, pero cada palabra, ¿sí? Cada palabra incorrecta, con ella estamos creando decretos, ¿sí? Decretos contrarios a la voluntad de Dios para nuestras vidas, para la vida de nuestros seres queridos. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que decimos, con nuestra manera de pensar. Mire, muchas enfermedades que de pronto se activan en nosotros por haber empezado a pensar en ellas, a creer que nos va a dar porque a un familiar se la diagnosticaron, porque, qué sé yo, a nuestra madre, a nuestro abuelo, y empezamos con esos pensamientos, y no nos damos cuenta, ¿sí? Que los pensamientos empiezan ya entonces a generar palabras, ¿sí? No, es que en mi familia está la herencia de esto, tengo que empezar a cuidarme porque de pronto me da tal cosa, no sé qué. Y esas palabras y esos pensamientos empiezan a crear decretos, ¿sí? Los cuales el enemigo sí coge y empieza, con esos decretos empieza, ¿sí? A acusarnos, empieza a llevar a cabo todo su plan en contra nuestra. Entonces, hay decretos contrarios a la voluntad de Dios para nuestras vidas, y muchos de esos son a causa de nosotros mismos, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos. Un decreto que no se revoca, que no se rompe, continúa operando por sécula seculón. Entonces, los decretos se tienen que romper. Cuando identificamos que en algún momento teníamos un dicho, teníamos un pensamiento ahí como activo, ya debemos entender que eso dio lugar a un decreto, ¿sí? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Romper esos decretos. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, con nuestro verbo, ¿sí? Nosotros le damos derecho legal al enemigo con el verbo, con lo que le decimos. Y con el verbo le quitamos la legalidad al enemigo. No hay otra forma, ¿sí? Es pidiendo perdón a Dios por lo que, por nuestros actos, por nuestras palabras, que lo vimos hace unas clases atrás, ¿sí? De cómo era ese proceso de sanidad que teníamos que empezar, que recuerdan que estaba la fe, que estaba el amor, ¿cierto? La convicción. Entonces, pedir perdón, una vez identifiquemos pedir perdón, y empezar a anular, empezar a revocar esos derechos legales que le hemos otorgado al enemigo. Entonces, muchísimas gracias. Para mí un placer haber estado con ustedes en este taller, de muchísima bendición también para mi vida. He aprendido también muchas cosas que de pronto aún no sabía, las aprendí haciendo este taller. Les bendigo, les animo a que hagan las tareas, y que bueno, dejarles la puerta abierta para lo que necesiten, alguna duda, como les dije al inicio, el taller va a estar en YouTube, en el enlace que creo que les pasé ya al grupo. Hoy en la noche vuelvo y les comparto el enlace,
por si quieren repasar algo. Y bueno, nos vemos la otra semana. Un abrazo para todas, las dejo con mi compañera Shirley. Que el Señor les bendiga. Bueno, mientras llega Elvia, me gustaría escuchar, pues así brevemente, a alguna de las mujeres participantes. Bueno, si está dentro de su proceso de aprendizaje, cuánto le ha podido sacar ese máximo provecho a todas estas sesiones, alguien que quiera compartir de las que están presentes. Pastora, yo. Sí, hermanita Nina, Bueno, adelante. pastora, pues yo le doy muchas gracias a Dios por haberme permitido hacer este taller, porque de verdad que mi sanidad interior ha mejorado mucho. Amén. Tenía como resentimientos, no sé, hacia la vida, hacia las cosas que me estaban pasando, pero a medida que he estado estudiando esto me doy cuenta que no, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y hoy la he pasado un poco triste, pero me animó el solo hecho de que a las 7:30 íbamos a estar nuevamente. Mañana cumpleaños, 2 años de muerto mi Calichito. Y los que lo conocieron en la iglesia se dieron cuenta que pues no, un hombre maravilloso. Y mi herida era esa, porque yo me cuestionaba por qué mi Caliche se había ido. Y pues ustedes más que ninguno conocen que la muerte de mi mamita fue en el 2019, que a los 2 meses y medio fue mi hermanito Jairo, y que prácticamente al año y 3 meses fue Carlos. Entonces yo tenía como esa herida en mi corazón, esa herida que a veces no me dejaba tranquila. He podido dormir bien después de este taller de sanidad interior, porque ni aún con las pastillas yo podía dormir. Pero me he dado cuenta de eso, de que yo dependo de Dios y de que sus promesas están en mí y yo las declaro. Yo digo que yo soy sacerdocio real y le doy gracias a Dios por eso, que soy nación santa, que soy la niña de sus ojos y que sé pues que tengo la esperanza de ver a mi Carlos el día que parta yo también. Allá nos conoceremos como nos dio una vez a entender el pastor. Solamente quiero preguntarle algo, pastora. Desde que, o sea, mañana va a ser 2 años, desde que me entregaron las cenizas de Carlos, yo lo llevé al mausoleo La Esperanza y quiero como volver nuevamente para como enfrentarme yo a ese duelo, porque yo siento que yo no viví el duelo. Entonces no sé si estará bien hacer eso. Usted como psicóloga, ¿qué me recomienda? Quiero ir. Yo sé que él no está allá, ¿cierto? Pero ir allá a donde yo dejé su ceniza. Ok, lo que manifiestas es algo importante. Gracias por compartir con todos nosotras la experiencia de este proceso de sanidad. Qué bueno, me da mucha alegría el que ya puedas volver a dormir, hermanita Nina, y que ya logres conciliar el sueño, una de las cosas que pues habían perturbado un poco tu ritmo de vida. Sí, claro, es necesario realizar el duelo en toda, pues, en algunos se presentan de diferentes circunstancias, pero hay que hacerlo. Ya, pues, más adelante te estaré guiando, hermanita Nina, para que logres hacerlo, porque, pues, el duelo nos permite soltar, ¿sí? Es muy difícil, es muy doloroso, pero el hecho de que podamos estar presente, ¿sí? En un entierro, bueno, lo que haya que hacer. Y si tú consideras que no has realizado este proceso de duelo, es necesario pasarlo, necesario vivirlo, por muy doloroso que sea para nosotros, por muy, bueno, tú dices, bueno, y realmente ese es como un fantasma que tienes que derribar, realmente es así, porque hay temor, ¿sí?
hay temor de desprenderte, pero es necesario soltar, ¿sí? Para que seas sana, para que eso no te enferme. Entonces, ya más adelante nosotras en privado, pues te estaré guiando para hacerlo, ¿sí? Para hacerlo, vamos a orar para que eso sea realmente, que eso se pueda dar, ¿no? Con todo, y sobre todo mira, que ya han pasado 2 años y generalmente el duelo más o menos tiene un periodo de 1 año, año y medio, ¿sí? Necesitas pasar por este tiempo, ¿sí? Aunque el tiempo ha pasado, tú consideras que todavía no, claro, lo tienes ahí presente. Entonces más adelante hablaremos tú y yo, hermanita Nina, y estaré guiándote para ese momento crucial, ¿listo? Ah, bueno, Entonces, pastora, gracias. ahora le damos la palabra a Shirley, si ya está lista. Gracias, hermanita Nina. Mis hermanas, la tarea que les queda pendiente para la semana entrante y todos los días de aquí en adelante es crea un hábito saludable con la palabra, orar todos los días, no solamente cuando necesitamos que el Señor nos conceda algo que le estamos pidiendo, sino siempre y en todo momento, como lo dice su palabra. Orar en todo tiempo, como lo hacía Daniel, de día, de tarde y de noche. Orar, leer la palabra, porque así aprendemos a depender más del Señor, a tener comunión con Él y a conocerlo. ¿Cómo conocemos a una persona? Cuando estamos interactuando, cuando lo escuchamos. Entonces el Señor nos dejó su palabra para eso, para que nosotros le conozcamos y apropiarnos también de las promesas que hay en la palabra y seguir llenando el diario de la verdad. No pase un día sin que nosotros vayamos al diario y colocar todo lo que se va anidando de pronto en nuestra mente, en nuestro corazón, y entregarse, írselo como un hábito, írselo entregando al Señor. Esa sería una forma. Bueno, y me queda darles las gracias primeramente a Dios por este tiempo, por habernos permitido a Elvia y a mí estar aquí durante estas 6 semanas realizando estos talleres que sé que, al igual que para mi vida y para ustedes, fue de mucho valor, donde Dios nos habló de todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, que venimos cargando con todas esas ataduras, esas ligaduras y todo lo que nos ha venido sucediendo en nuestra vida desde que éramos niños hasta ahora. A usted, pastora, por habernos acompañado de principio a fin, habernos apoyado con sus oraciones, al pastor, su esposo, por haberme permitido pertenecer a este taller junto con Elvia, porque pues soy de la cuadrangular, pero no de diseño de vida, pero les agradezco muchísimo porque podemos hoy ya cumplir este requisito que necesitamos para podernos graduar. Comentarles que nuestro paso por el seminario fue de muchos, fue de retos de principio a fin, con altibajos como todo, ¿no? Con pruebas que tuvimos que pasar, pero Dios permitió que nosotros pudiéramos terminar, porque sabemos que nada sucede por casualidad. Dios tiene propósitos en cada uno de nosotros. Y a ustedes, hermanas, que se conectaban cada 8 días por su participación, por su compromiso, por su responsabilidad y su asistencia a estos talleres. Con Elvia hemos orado. Ustedes a mí no me veían acá, pero detrás de cámaras estaba haciendo otras cosas que se me facilitaban. Yo les agradezco y bueno, mi compromiso es
orar y en todo tiempo y que sigamos adelante de la mano del Señor y aplicando estos principios que hemos aprendido a través de Elvia y bueno, dale las gracias a Dios por todo. El Señor les bendiga y fue un gusto haber estado acá, haber participado en este taller y en 8 días espero que nos conozcamos personalmente. Bendiciones, que el Señor les bendiga. Amén. Muchísimas gracias a Shirley y a Elvia. De verdad que todas fuimos edificadas. Y bueno, también como decía Elvia, lo importante es continuar con esta metodología de escribir, de hacer los ejercicios. Esto es algo que periódicamente como hijas de Dios lo debemos hacer. Ante tantas cosas que se nos presentan en el día a día, hay que sacar ese espacio para Dios, que también nos edifica a nosotras a nivel personal. Bien, si no es más, pues nos despedimos. Me gustaría orar por todas, amén, para que la próxima semana, exactamente el jueves, podamos estar allá en el templo. Están todas invitadas para que asistamos. Va a ser un tiempo muy bonito, un tiempo profético, de sanidad también. Bueno, ya tanto Elvia como Shirley están preparando todas las cosas, entonces no nos podemos perder, amén, de este tiempo. Padre, en este momento quiero bendecir este grupo precioso de mujeres que han estado, Señor, fielmente cada sesión, Señor, y aún aquellas que por alguna circunstancia no se logró conectar fielmente, yo quiero pedirte que también les ayudes en cada una de sus situaciones, de sus circunstancias, Señor, en sus necesidades. Oro, Señor, por cada una de las cargas de ellas, Señor, ante lo difícil que puede ser encontrarse en una situación, Señor, un momento delicado de sus vidas. Yo quiero pedirte, Señor, que sigas obrando aún en medio de esos tiempos de difícil situación, Señor. Oro por sus hogares, oro por el hogar de cada una de ellas, Señor. Padre amado, yo quiero pedirte, oh Dios, que bendigas a las personas con quien viven ellas, Señor, sus cónyuges, sus hijos, Señor, sus parientes, sus padres. Tú conoces esos nexos familiares, tú conoces esas personas cercanas a estas mujeres, Señor. Yo te pido, Señor, que tu bendición, Señor, se establezca y perdure, Señor, sobre ellas. Señor, gracias por la sanidad que traes a nuestra vida. Gracias por lo que, Señor, a través de Jesucristo, Señor, somos en ti, oh Dios. Y gracias porque en ti encontramos esa identidad, Señor. Qué hermoso saber que somos hijas del Rey. Qué hermoso es saber que somos hijas del Todopoderoso. Y Padre, personalmente me llena de emoción, me llena de alegría saber que tengo identidad en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque a través de esa identidad, Señor, yo puedo reconocer también que eres mi amigo, eres mi Padre, eres el todo para mí, Señor. Y porque en ti, Señor, también encuentro esa sanidad para mi alma, para mi espíritu, para mi cuerpo, Señor. Oro por cada una de las mujeres, Señor, y permite, Señor, que la próxima semana que nos vamos a reunir, Señor, también sea un tiempo de victoria, un tiempo, Señor, de edificación unas con otras, Señor. Que tu Espíritu Santo escampe, Señor, esté sobre cada una de las mujeres, Señor, ahora que nos retiramos, Señor, y que vamos a nuestras camitas a descansar, a dormir. Gracias, Señor, porque tú renuevas nuestros cuerpos, renuevas nuestra mente, Señor, y renuevas todo nuestro ser para mañana continuar, si es tu voluntad, con cada una de nuestras actividades diarias, Señor. Te lo pedimos en esta hora, dándote muchas gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.